Mi hermana y yo terminamos la escuela de medicina juntas, pero mis papás pagaron toda su deuda y la mía ni la tomaron en cuenta. Ella se lo merece más, cariño, dijo mi mamá sin siquiera levantar la vista de los pastelitos gourmet que acomodaba en una charola. Jessica siempre ha sido más dedicada a sus estudios. Tú siempre has tenido otros intereses. El comentario casual dolió más que una cachetada. Me quedé parada en la cocina de mis papás, todavía con mi diploma de medicina recién enmarcado en las manos. Traté de procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, las dos nos graduamos con honores. Tuvimos exactamente el mismo promedio. Mi voz sonaba firme, pero mis manos temblaban. No entiendo por qué tú y papá pagaron todos los préstamos de Jessica, pero no los míos. Mi mamá suspiró y por fin me miró con esa expresión suya de leve decepción. Tu hermana no tiene un mentor rico como el doctor Fleming que la ayude con su futuro. Siempre has tenido ventajas, Audrey. Jessica no. Casi me reí. Ventajas. La doctora Vivian Fleming fue mi asesora porque me partí el alma trabajando 80 horas a la semana en el laboratorio, mientras Jessica esquiaba en Aspen con mis papás. La ventaja había sido matarme estudiando mientras mi hermana gemela tenía el apoyo incondicional de nuestros padres. O sea que me están castigando por conseguir mis propias oportunidades. Intenté sonar tranquila, aunque la rabia y la tristeza me apretaban el pecho. Mi papá entró a la cocina y le puso una mano en el hombro a mi mamá. Nadie te está castigando, Audrey. Solo estamos siendo prácticos. Tu hermana necesita más ayuda que tú. Tú siempre has sido más ingeniosa. Ingeniosa. La palabra que usaban cada vez que ignoraban mis presentaciones de investigación, pero viajaban a todos los torneos de voleibol de Jessica. La misma palabra con la que justificaban que a Jessica le compraran un coche nuevo en su cumpleaños 20, mientras a mí me dieron una tarjeta de regalo de la gasolinera. Mañana era la fiesta de Jessica para celebrar que ya no tenía deudas. Obviamente, mis papás habían invitado a toda la familia, a sus amigos y hasta a algunos de nuestros antiguos profesores. En las invitaciones decía, celebrando el logro de Jessica. Como si haberse graduado sin deudas hubiera sido su mérito y no una decisión financiera de mis papás. Respiré hondo. Me tengo que ir. Tomé mi bolso. Tengo turno temprano en el hospital mañana. ¿Vas a venir a la fiesta de Jessica?, preguntó mi mamá. Por primera vez noté preocupación en su voz, pero no por mí, sino por cómo mi ausencia podría arruinarle el día a Jessica. Sí, ahí estaré. Lo prometo. Aunque la idea me revolvía el estómago. Apenas salí de la casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la doctora Fleming. Necesito hablar contigo urgentemente sobre la beca Patterson. Buenas noticias. Miré la pantalla y sentí un escalofrío. El favoritismo de mis papás no solo era injusto. Estaba a punto de volverse públicamente humillante. Y no había nada que pudiera hacer para evitar lo que venía. Mi hermana Jessica y yo habíamos tomado caminos distintos desde que nacimos. Yo llegué primero. Ella me siguió 6 minutos después. Según la tradición familiar, yo siempre fui la tranquila y observadora, mientras que Jessica nació haciendo un escándalo con su llanto fuerte y saludable. Tal vez ahí empezó todo. Mientras crecíamos en Cleveland, Jessica era la gemela extrovertida, la que hacía amigos con facilidad y destacaba en los deportes. Yo era más callada, más estudiosa. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo sobre todo, desde astronomía hasta zoología. Mis papás no se perdían ni un solo partido de fútbol de Jessica ni sus recitales de baile, pero cuando yo ganaba la feria de ciencias, apenas me decían, buen trabajo, Audrey, y me daban una palmadita en la cabeza. Para cuando llegamos a la prepa, el patrón estaba bien marcado. Cuando las dos decidimos estudiar medicina, mis papás estaban emocionados por Jessica. Conmigo, en cambio, tuvieron muchas dudas. La escuela de medicina no es solo para gente lista, Audrey, me advirtió mi papá. Se necesita determinación y coraje. Jessica siempre se ha esforzado más. La ironía dolía. En la universidad, mientras Jessica batallaba con química orgánica y necesitaba tutores caros, que mis papás pagaban sin pensarlo, yo mantenía un promedio perfecto y trabajaba medio tiempo para pagar mis gastos. Cuando Jessica tuvo que repetir el examen CAT, mis papás le pagaron un curso de preparación carísimo.
cuando yo saqué el percentil 98 en mi primer intento, solo dijeron, eso es bueno, querida. A pesar de todo, nunca le tuve rencor a Jessica. Era mi hermana, mi gemela, y la quería. Ella no había creado el favoritismo de mis papás, solo se había beneficiado de él. A veces hasta parecía que le daba pena la diferencia de trato, aunque nunca lo decía abiertamente. Al final, las dos fuimos aceptadas en la misma escuela de medicina en Michigan. 4 años estudiando juntas. Y ahora, por fin, la gran diferencia entre nosotras estaba por hacerse evidente para todos. Nos apoyamos mutuamente en las rotaciones agotadoras y celebramos los logros de cada una. Pensé que tal vez, por fin, nuestros papás nos verían como iguales. Pero no. En lugar de eso, encontraron nuevas formas de ensalzar los logros de Jessica mientras minimizaban los míos. Cuando me eligieron para presentar una investigación en una conferencia nacional, casualmente Jessica recibió un premio por servicio comunitario ese mismo fin de semana. ¿Adivina a qué evento fueron mis papás? Pero todo cambió en nuestro último año, cuando la doctora Vivian Fleming, una reconocida neurocirujana, se fijó en mi investigación sobre lesiones cerebrales traumáticas en niños. Bajo su tutoría, florecí. Por primera vez, tuve a alguien que veía mi potencial y me impulsaba a destacar no a pesar de mi personalidad, sino gracias a ella. Tienes un don para la investigación, Audrey, me dijo la doctora Fleming una vez. Ves patrones que otros pasan por alto. Ese tipo de conocimiento no se puede enseñar. Si tan solo mis papás pudieran verme a través de sus ojos. La mañana antes de la fiesta de Jessica, me reuní con la doctora Fleming en su oficina. Era una mujer imponente, de unos 60 años, con el cabello plateado y unos ojos azules que parecían verlo todo. Las paredes estaban cubiertas de premios, artículos publicados y fotos con luminarias médicas de todo el mundo. Audrey, siéntate, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Tengo noticias extraordinarias. Mi corazón se aceleró. Llevaba semanas esperando una respuesta sobre la beca Patterson en Johns Hopkins. Era el puesto de investigación neuroquirúrgica más prestigioso del país. Solo un estudiante de medicina en todo el país la recibiría. El comité ya tomó una decisión sobre la beca Patterson, dijo la doctora Fleming con una expresión neutral. Contuve la respiración. Te han seleccionado. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Felicidades, doctora Audrey Collins. Te vas a Baltimore. La alegría, la incredulidad y la sensación de logro me golpearon al mismo tiempo. La beca Patterson. El sueño de cualquier investigador en neurología. Mía. Intenté decir algo, pero solo logré tartamudear. No, no sé qué decir. Te lo ganaste, dijo la doctora Fleming con firmeza. Tu investigación sobre la regeneración neurovascular tras lesiones traumáticas fue innovadora. El comité quedó particularmente impresionado con tu enfoque que combina innovación quirúrgica con intervención farmacológica. La beca incluía un buen estipendio, subsidio de vivienda y, lo más importante, la condonación total de mi deuda estudiantil. Estaría libre de deudas, igual que Jessica. Pero por mi propio mérito, no por favoritismo. Hay algo más, continuó la doctora Fleming con una chispa en los ojos. Me invitaron a la fiesta de Jessica esta noche. Tus papás extendieron la invitación como cortesía a la facultad, sin saber que soy tu mentora. Me gustaría anunciar la noticia ahí, si te sientes cómoda con eso. Sentí un vuelco en el estómago. No lo sé, doctora Fleming. Se supone que es la noche de Jessica. Mis papás podrían verlo como si estuviera tratando de robarle la atención. Su expresión se endureció levemente. Audrey, he observado la dinámica de tu familia en estos 2 años. He visto a tus papás en eventos del hospital, he escuchado cómo hablan de ti y de tu hermana. Entiendo tu duda. Pero a veces, el reconocimiento debe ser público para que realmente cuente. Tenía razón, por supuesto. Si mis papás se enteraban en privado, encontrarían la forma de minimizarlo o dirían que solo tuve suerte. Respiré hondo. Está bien, asentí despacio. Puedes anunciarlo. Al salir de su oficina, mi celular vibró con un mensaje de Jessica. Mamá se está volviendo loca con lo de esta noche. Es ridículo. Ojalá hubiera puesto el mismo esfuerzo en celebrar que las dos nos graduamos. Nos vemos ahí.
Al otro lado de la terraza, vi cómo mis papás le presentaban a Jessica a la doctora Margaret Wu, la jefa de neurocirugía del Centro Médico de Detroit. El mismo hospital donde tanto Jessica como yo habíamos solicitado puestos de residencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estaban intentando asegurarle un lugar a Jessica usando sus conexiones? Doctora Fleming. Mi papá la vio y se acercó con mi mamá y Jessica pisándole los talones. Qué honor tenerla aquí. Entiendo que ha trabajado un poco con Audrey. ¿Un poco de trabajo? La doctora Fleming arqueó una ceja. Audrey ha sido mi principal socia de investigación los últimos 2 años. Su contribución a nuestro estudio sobre lesiones cerebrales traumáticas fue clave para su éxito. Mis papás intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Qué amable, dijo mi mamá vagamente. Jessica también ha estado muy involucrada en la investigación neuroquirúrgica. De hecho, la doctora Wu acaba de decirnos que está impresionada con su solicitud para el programa de residencia. El enojo me subió por la garganta. Jessica no había hecho investigación neuroquirúrgica. Su enfoque era la neuropsiquiatría, un área completamente diferente. Mis papás estaban tergiversando su experiencia y potencialmente afectando mis propias oportunidades. La doctora Fleming mantuvo una expresión amable, pero vi el brillo de acero en sus ojos. Eso es muy interesante, dijo con calma. Tenía entendido que el enfoque de Jessica estaba en aplicaciones psiquiátricas, no en intervenciones quirúrgicas. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Mi pequeña esperanza se desmoronaba. Este anuncio no iba a arreglar nada. Solo lo iba a empeorar. La cena comenzó. Mis papás estaban en la mesa principal, junto a Jessica, nuestros abuelos y la doctora Wu. A mí me colocaron en una mesa secundaria con primos y amigos de la familia. Lo suficientemente cerca para escuchar la conversación, pero no para participar en ella. Siempre supimos que Jessica estaba destinada a la grandeza, decía mi papá, dirigiéndose a la doctora Wu. Incluso cuando eran niñas, Jessica mostró una determinación increíble. Siempre ha sido nuestra ambiciosa. Cada palabra era una pequeña daga. Empujé la comida en mi plato. El hambre se me había ido. Cerca de ahí, la doctora Fleming estaba sentada con otros miembros de la facultad. De vez en cuando, atrapaba mi mirada y me dedicaba una expresión de simpatía. Después del postre, mi papá se puso de pie y golpeó su copa para llamar la atención. Gracias a todos por venir a celebrar el gran logro de nuestra hija, Jessica. La multitud aplaudió cortésmente. Jessica se removió en su asiento, incómoda. Como muchos saben, la escuela de medicina es un camino difícil, pero salir no solo con un título, sino libre de deudas, es algo realmente especial. Somos muy afortunados de haber podido apoyar a Jessica en su educación, agregó mi mamá, uniéndose a mi papá. Siempre creímos en invertir en su futuro porque sabíamos que nos haría sentir orgullosos. Miré mi plato, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. La elección de palabras era precisa. Habían invertido en Jessica. No en sus 2 hijas. El mensaje no podía ser más claro. En realidad, dijo Jessica de repente, poniéndose de pie. Me gustaría decir algo. Me miró directo a los ojos, con una expresión de disculpa. Esta celebración se siente incompleta. Audrey y yo nos graduamos con el mismo promedio. Ambas trabajamos increíblemente duro. Y, siendo sincera, Audrey trabajó más duro, porque lo hizo sin el mismo apoyo. El silencio en la sala fue brutal. Mis papás se quedaron helados. Jessica, susurró mi mamá, tensa. Este no es el momento. Es exactamente el momento, insistió Jessica. No puedo aceptar un reconocimiento que excluye a mi hermana. No está bien. Nunca lo ha estado. Mi garganta se apretó con la emoción. Después de todos estos años, Jessica estaba reconociéndolo en público. Era a la vez reconfortante y devastador. Mi papá se recuperó rápidamente, su voz exageradamente jovial. Por supuesto que estamos orgullosos de nuestras 2 niñas. Audrey también lo ha hecho muy bien. Pero esta noche estamos celebrando que Jessica está libre de deudas, lo cual es un logro especial. Un logro que ustedes facilitaron, dijo Jessica, con voz firme. No uno que yo me gané. La tensión en la sala era insoportable.
Todo se estaba convirtiendo en exactamente la escena que mis papás habían temido. Su imagen de familia perfecta desmoronándose en público. Justo en ese momento, la doctora Fleming se puso de pie. Si me permiten, me gustaría agregar algo a esta conversación. Su voz firme hizo que los murmullos en la sala se apagaran de inmediato. Creo que este es un buen momento para compartir una noticia sobre Audrey, algo que muchos de ustedes quizás no sepan. Mis papás intercambiaron miradas preocupadas. La investigación de Audrey sobre la regeneración neurovascular le ha valido la beca Patterson en Johns Hopkins, anunció la doctora Fleming. Para quienes no lo sepan, es el puesto más prestigioso que puede recibir un estudiante de medicina graduado en todo el país. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Además, continuó la doctora Fleming, esta beca cubre por completo sus préstamos estudiantiles y viene con un estipendio bastante generoso. Los murmullos aumentaron. Vi al doctor Wu mirarme con nuevo interés. Mis primos se inclinaban unos hacia otros, susurrando emocionados. De hecho, siguió la doctora Fleming, el comité de selección citó específicamente la innovadora metodología de Audrey, la cual desarrolló prácticamente por su cuenta, mientras equilibraba un programa de rotaciones clínicas completo. Se detuvo un segundo y me miró con orgullo. He tenido el privilegio de ser mentora de muchos médicos brillantes, pero rara vez me he encontrado con el nivel de dedicación y talento que Audrey demuestra constantemente. Los aplausos estallaron. No fueron aplausos educados. Fueron genuinos. Entusiastas. Las personas en la sala se giraban a verme, sonriendo y asintiendo con respeto. Mis papás, en cambio, permanecieron inmóviles, con expresiones que oscilaban entre la confusión, el asombro y un toque de horror. La historia que ellos mismos habían construido sobre sus hijas se estaba desmoronando en público. Jessica me sonrió. No había ni una pizca de celos en su rostro. Pero la doctora Fleming aún no había terminado. Además, dijo, con un dejo de satisfacción, me complace anunciar que he gestionado personalmente que el resto de la deuda estudiantil de Audrey sea cubierta por el Fondo de Becas de Mérito de nuestro departamento. Los murmullos volvieron con más fuerza. Esta decisión fue aprobada por unanimidad por la Junta, en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones a nuestro programa de investigación. Silencio. Respiré hondo. También estaba libre de deudas. Y lo había logrado por mi propio mérito. Después del anuncio, todo cambió. Los miembros de la facultad que antes gravitaban hacia Jessica ahora se acercaban a mí, preguntando sobre mi investigación, felicitándome, queriendo saber más. Incluso algunos de mis supervisores clínicos compartieron historias increíbles sobre mi trabajo con pacientes. Cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que había notado. Mientras tanto, mis papás seguían en su mesa, completamente en shock. No solo estaban procesando mi beca y la cancelación de mi deuda, sino que estaban presenciando el colapso de la historia que habían contado sobre nosotras durante años. La hija tranquila y autosuficiente, que siempre habían ignorado ahora era el centro de la admiración profesional. Jessica llegó a mi lado con 2 copas de champán en la mano. Felicidades, hermana. Chocó su copa con la mía. La beca Patterson, eso es increíble. ¿Por qué no me lo dijiste? Apenas me enteré esta mañana, admití, y no quería opacar tu celebración. Jessica frunció el ceño. Audrey, esta ridícula fiesta fue idea de mamá y papá, no mía. Intenté decirles que era exagerada e injusta para ti, pero ya sabes cómo se ponen cuando toman una decisión. La miré sorprendida. ¿Tú les dijiste eso? Por supuesto que sí. Jessica bajó la voz y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Siempre supe que nos trataban diferente, solo que no sabía cómo arreglarlo sin empeorar las cosas. Abrí la boca para responderle, pero en ese momento, la doctora Fleming se acercó. La doctora Margaret Wu se acercó a nosotras. Doctora Collins, dijo, mirándome directamente, me impresionó mucho lo que el doctor Fleming contó sobre tu investigación. Deberíamos hablar sobre la posibilidad de que traigas tu trabajo a nuestro departamento de neurocirugía en lugar de ir a Johns Hopkins. Parpadeé, sorprendida. Eso es, muy halagador, doctora Wu, pero... Ella ya aceptó la beca Patterson, intervino Jessica, pasando un brazo por mis hombros con orgullo. Es una oportunidad única en la vida. La doctora Wu asintió, pero sonrió. Unidad,
pero debes saber que mi hermana nunca hace solo una cosa innovadora a la vez, añadió Jessica con confianza. Apuesto a que tendrá otro estudio revolucionario en marcha en cuanto llegue a Baltimore. La doctora Wu rió entre dientes. Bueno, cuando termines la beca, considera Detroit. Seríamos afortunados de tenerte. Luego le dio un asentimiento a Jessica, reconociéndola en su propia especialidad, y se alejó. Me giré hacia mi hermana, aún sorprendida. No tenías que decir eso. Jessica se encogió de hombros. Sé que querías quedarte en Detroit para tu residencia. Y todavía puedo, respondió ella, pero no lo haré si eso significa dejar que mamá y papá manipulen la situación o que tú pierdas oportunidades. No es la persona que quiero ser. Al otro lado de la habitación, vi a mis padres levantándose por fin de su mesa y avanzando lentamente hacia nosotras. Cada pocos pasos, alguien los detenía para hablar sobre mí. Claramente era una experiencia incómoda para ellos. Aquí vienen, murmuró Jessica. ¿Lista para esto? No, para nada. Cuando llegaron, mi papá fue el primero en hablar. El doctor Fleming tuvo cosas impresionantes que decir sobre ti. Su tono sonaba cuidadosamente calibrado, tratando de sonar orgulloso, pero sin ocultar su confusión. La beca Patterson es un gran honor, agregó mi madre, con un leve tono de acusación. ¿Por qué no nos dijiste que estabas siendo considerada para algo tan prestigioso? Mi mirada se endureció. ¿Hubiera importado? Se hizo un silencio incómodo. Han dejado claro dónde están su apoyo e interés. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Eso no es justo, Audrey, intentó decir mi papá. Siempre los hemos apoyado a los dos de manera diferente, intervino mi madre apresuradamente. Porque tenían necesidades diferentes. Jessica negó con la cabeza. Mamá, papá, no hagamos esto esta noche. Su tono era suave, pero firme. Luego me miró con un mensaje claro. Esto no se quedará así. Vamos a tener una conversación real sobre esto. Antes de que pudiera decir algo más, el doctor Fleming apareció a mi lado. Audrey, la decana quiere hablar contigo sobre presentar tu beca en la revista de exalumnos. Luego, sonrió a mis padres con amabilidad, pero con los ojos afilados como navajas. Deben estar increíblemente orgullosos de haber criado a dos hijas tan exitosas. Se hizo una pausa. Aunque imagino que debe ser especialmente gratificante ver que el arduo trabajo de Audrey está siendo reconocido. El énfasis en superar fue sutil, pero imposible de ignorar. Mis padres lucieron avergonzados. Bueno, mi madre intentó decir, con la voz débil. Siempre supimos que Audrey era especial. Demasiado poco. Demasiado tarde. La semana después de la celebración fue transformadora. La noticia de mi beca Patterson se esparció por toda la comunidad médica en Detroit. Y de repente, las puertas que siempre habían estado cerradas para mí se abrieron de golpe. Profesores que antes le daban extensiones a Jessica, pero me las negaban a mí, ahora me enviaban correos electrónicos felicitándome. Excompañeros de clase que apenas me dirigieron la palabra en 4 años de escuela de medicina, de repente afirmaban que éramos amigos cercanos. Mientras tanto, mis padres intentaban controlar el daño. Se presentaron en mi apartamento al día siguiente de la fiesta, con bolsas de regalo y sonrisas forzadas. Hemos estado pensando, dijo mi papá, dejando una pequeña caja sobre la mesa de café. Con las dos graduándose y empezando sus carreras, creímos que debíamos comprarles algo especial. Jessica y yo intercambiamos miradas. Abrí la caja. Dentro, había un reloj de oro rosa, idéntico al que le dieron a Jessica por su cumpleaños, 6 meses antes. Lo miré sin tocarlo. Es hermoso, dije sin emoción. Aunque un poco tarde. Mi madre se estremeció. Audrey, sabemos que a veces puedes sentirte ignorada, pero todo lo que hicimos fue porque sabíamos que podías manejar los desafíos por tu cuenta. Jessica *** necesitaba más apoyo. Exhalé despacio, ***. Esa es una historia conveniente, respondí, sin subir la voz. Pero no explica por qué. Fueron a todas sus presentaciones, pero se saltaron las mías. Le pagaron un curso de preparación para el MCAT, pero a mí me dijeron que usara recursos gratuitos en línea. Cubrieron sus gastos durante la escuela de medicina, pero me sugirieron que pidiera más préstamos.
Mi padre se removió en su asiento. Solo teníamos cierto presupuesto, Audrey. Tuvimos que tomar decisiones. Asentí. Sí, lo hicieron. Lo miré a los ojos. Y siempre eligieron a Jessica. El rostro de mi madre se llenó de lágrimas. Los amamos a los dos por igual, susurró. Hice una pausa. Tal vez sí, respondí. Y eso era lo más triste de todo. Acepto, pero no nos han tratado por igual. Los relojes y el reconocimiento tardío no van a cambiar eso. Sonó el teléfono. El doctor Fleming llamaba para hablar sobre mi próxima mudanza a Baltimore. Agradecí la distracción y me alejé de las caras atónitas de mis padres. Sí, tengo tiempo para discutir las opciones de vivienda, dije al teléfono. De hecho, tu llamada llega en el mejor momento. 3 semanas después, estaba en mi departamento vacío. La última caja estaba empacada, lista para que la empresa de mudanzas la recogiera. Jessica se sentó en el alféizar de la ventana, viéndome cerrar con cinta un contenedor de libros. Aún no puedo creer que te vayas la próxima semana, dijo. Detroit no será lo mismo sin ti. Sonreí. Estarás demasiado ocupada con tu residencia para notar que me fui. Bromeé, aunque había algo de verdad en ello. Habíamos sido inseparables en la escuela de medicina, pero nuestros caminos finalmente estaban tomando rumbos distintos. El mío hacia Johns Hopkins. El de ella, quedándose en Detroit Medical. Jessica se quedó en silencio un momento antes de hablar. Sigo pensando en lo que mamá y papá hicieron, o más bien, en lo que no hicieron. Exhaló despacio. Por años pensé que yo era la afortunada porque me prestaban más atención, pero ahora, me doy cuenta de que en realidad me estaban frenando. Me giré hacia ella. ¿Qué quieres decir? Me hicieron dependiente de su aprobación. Jessica bajó la mirada. Pensé que me estaban ayudando, pero en realidad, nunca me dejaron aprender a valerme por mí misma. Me senté a su lado en el alféizar de la ventana. Jess, no hiciste nada malo. Y tampoco hice lo suficiente bien, murmuró. Hizo una pausa y suspiró. Debí haber hablado antes. Sus palabras pesaban en el aire. Están devastados, ¿sabes? Continuó. Mamá no deja de llorar, dice que seguro los odias. Rodé los ojos. Papá anda por ahí diciéndole a todo el mundo que tiene una hija brillante en Johns Hopkins, como si él personalmente hubiera financiado tu investigación. Solté una risa seca. Déjalos. Lo dije sin pensarlo mucho, pero me sorprendió lo poco que me importaba ahora. Por primera vez, su aprobación ya no me definía. Y era cierto. El dolor constante de buscar la validación de unos padres que nunca me verían realmente se había desvanecido. El doctor Fleming me mostró lo que era el apoyo genuino. Desafiarme cuando lo necesitaba. Defenderme cuando hacía falta. Ver mi potencial, sin condiciones. Jessica exhaló. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. Con nosotras, quiero decir. Tomé su mano. Encontramos nuestro propio camino. Le di un apretón suave. Sin la competencia que ellos pusieron entre nosotras. Jessica sonrió, sosteniéndome la mano con fuerza. Doctora Audrey Collins Patterson, dijo con orgullo. Amiga, estoy tan orgullosa de ti, hermana. Por primera vez en años, me sentí completamente en paz. El camino por delante sería desafiante. Pero era mío. Mío para recorrer en mis propios términos.